Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse con puntualidad. Vamos a dar un par de minutos más a las personas que están ingresando en este momento. Bueno, para mí la mayor riqueza que hoy tiene Paraguay es su gente. Bueno, realmente Paraguay tiene varias riquezas, pero si tuviese que elegir solamente una, yo diría que la riqueza más grande es su gente. Entonces tenés una mano de obra que es capacitada y que quiere trabajar. Gente luchadora, gente trabajadora, te va a sacar el máximo y yo creo que eso es primordial para emprender cualquier negocio. 70% de la población tiene menos de 30 años, una mano de obra económica y una mano de obra altamente efectiva. Cualquier inversor que venga a hacer un trabajo de desarrollo industrial, comercial, lo que necesita es la gente. Las riquezas del Paraguay son riquezas naturales, muchas veces desapercibidas por los propios paraguayos. Tenemos verde por todos lados. Uno ve de arriba, el Paraguay es verde. Obviamente tenemos una ventaja muy grande en lo que es la energía limpia, sostenible, renovable, ¿verdad? Que nos ha permitido desarrollar las dos hidroeléctricas más grandes y otras que funcionan hace mucho tiempo. Paraguay es un país que tiene exceso de energía eléctrica, con lo cual mi fábrica no va a parar porque tengo la energía para producir. Su ubicación estratégica del corazón de América. Porque tenemos un río, que es el río Paraguay es navegable. Es muy importante nuestra vía principal de acceso, de ingreso de mercadería y de salida de la mercadería. Tenemos el acuífero guaraní, que es una riqueza importante. Paraguay es un país donde vos cavas 2 metros y te vierte agua, ¿verdad? Entonces, hoy el agua que nosotros metemos como materia prima es un agua que no tiene costo para el industrial. Hoy comemos una carne extremadamente buena. Paraguay va a ser un país muy importante como fornecedor de alimento en el mundo. Y da una seguridad al inversor jurídica y una seguridad física. Paraguay forma parte de una región que tiene 250 millones de habitantes. Un mercado inmenso para explotar desde Paraguay. Paraguay forma parte del Mercosur y todo lo que se produce en el Paraguay tiene arancel cero para el resto de los países intrazona. El Paraguay es un país donde la fiscalidad es una de las más bajas del mundo, creo, no solamente de América Latina. El impuesto a la renta en Paraguay es 10%. En el resto de los países en la región no va a menos de 30%, ¿verdad? En ese marco, la ley de la maquila permite la accesibilidad a estos mercados sin impuestos. Con la ley de transparencia uno puede saber si tu marca está registrada o no viendo una página web. Sí, la ley 6090 nos ayuda muchísimo a tener tecnología de punta, tecnología de vanguardia en Paraguay sin pagar aranceles de extrazona. Yo creo que el principal motivo hoy para extranjeros venir a invertir en Paraguay, la rentabilidad. Las rentabilidades son más grandes del promedio de lo que tenemos en la región y aparte de eso el impuesto a la renta es también bajo. Hay una palabra mágica que se llama costos y hoy Paraguay lo que ofrece es eso,
menores costos. Realmente somos mucho más eficientes y más baratos que la producción de otras partes del mundo como Oriente, por ejemplo. Este es un país previsible. Hace 25 años me demuestra a mí tener estabilidad. No hay ningún país en la región con esas características. La inversión que tenemos en la infraestructura, especialmente en los últimos 2 o 3 años, está mejorando. Realmente hay una diferencia muy grande en los últimos 5 años. Yo creo que está siguiendo ese crecimiento. Yo creo, insisto, que el rubro alimenticio es el rubro del futuro en Paraguay. Pasamos del 2003-2004 a 5 millones de cabezas de ganado, estamos a 15 millones de cabezas de ganado. La parte ganadera, la parte agrícola. La soja es indudable. Sin duda, la producción de alimentos, proteínas para el mundo. Paraguay tiene la mayor flota, una de las mayores flotas mercantes que hay en el mundo. Y sí, es verdad, sí lo tenemos. Muy buenos días a todos nuevamente. Gracias por unirse a este webinar. Mi nombre es Marta Martínez y estaré a cargo de presentar a los panelistas. Antes de comenzar, quiero comentarles que este webinar está siendo grabado y en un par de días ustedes recibirán un correo de seguimiento a través de la casilla de Mon Group Deep, donde podrán solicitar la grabación si así lo desean o si estuvieran con alguna consulta que hacer. Entonces solamente nos indican y nosotros vamos a estar disponibles para agendar de forma gratuita una cita con ustedes. Al finalizar este webinar tendremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que si tienen alguna consulta o duda que surja a medida que los expositores hablan, la puedan dejar en el buzón de Q&A de preguntas y respuestas. Quiero iniciar hablando un poco de quiénes somos. Mon Group es una firma internacional de consultoría y asesoría legal con más de 40 años en el mercado. Contamos con oficinas propias en todos los países de Latinoamérica, incluyendo Canadá y Estados Unidos, con nuestras oficinas en Toronto y Miami respectivamente, pero con excepción de Centroamérica, en donde trabajamos con alianzas comerciales. Somos un grupo empresarial con más de 250 profesionales in-house y, como indiqué, contamos con oficinas propias en cada uno de estos 12 países. Para nosotros es un privilegio el día de hoy estar conectados con la Embajada de la República del Paraguay, quien hoy nos acompaña en esta exposición sobre Doing Business en Paraguay. Para mí es un gusto presentar hoy a Claudia Rocío Torales, la primera secretaria de la Embajada, junto con Marcos Ábalos, quienes harán exposición o serán los encargados, junto con Fabiola Bordón, nuestra gerente general de la oficina en Paraguay, de presentarnos a Paraguay, este país en donde tenemos oportunidades y beneficios y lo vamos a conocer hoy como destino para hacer negocios en estos tiempos. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días a todos. Primeramente quiero agradecer el interés de los presentes en conocer más sobre Paraguay, sobre las oportunidades que ofrece para la inversión y el desarrollo empresarial. Como muchos saben, Paraguay es un destino estratégico en el corazón de América del Sur, con una economía estable, un régimen fiscal competitivo, tiene abundancia en recursos naturales y un ambiente favorable para los negocios, por lo que representa un terreno fértil para aquellas personas o aquellos inversores que quieran un entorno confiable y en expansión. Esta breve presentación que vamos a hacer, pero que a la vez es clara y concreta, tiene el objetivo de brindarles una visión de cuáles son los sectores con mayor potencial en Paraguay. Los que pudieron ver el video habrán percibido que las personas que hablaban son empresarios, tanto nacionales como internacionales, que ya están operando en Paraguay, han invertido en Paraguay y a través de sus voces pudieron conocer casos reales que ilustran las ventajas que tiene invertir en el Paraguay, no solamente por su ubicación estratégica, el régimen tributario favorable, sino también un entorno favorable en cuanto a la calidez de la gente y la estabilidad macroeconómica que tiene el país. A continuación, por lo mismo, vamos a profundizar sobre algunos de estos aspectos clave
que hacen al Paraguay un destino atractivo para las inversiones y los negocios. Y también revisaremos brevemente las herramientas disponibles para quienes estén interesados en invertir o operar en el Paraguay. Desde ya quisiera decir que si alguno quisiera profundizar o más información, nos pueden también contactar a la embajada a través de los correos que vamos a dejar oportunamente. Bueno, primeramente, como había mencionado con anterioridad, está la ubicación estratégica que tiene el Paraguay en el centro del Cono Sur, y esto no solamente es un dato geográfico, sino esto permite una ventaja real para los negocios. Paraguay tiene una red vial que conecta con todos los países vecinos, como se puede ver en el mapa, y en el corredor bioceánico que tiene previsto inaugurarse en el año 2027, se reducirá considerablemente la distancia entre los puertos del Atlántico hasta el Pacífico en Antofagasta e Iquique. Igualmente, tenemos un sistema de hidrovías. Como Paraguay es un país mediterráneo, pero afortunadamente regado por ríos que permiten que el 70% del comercio internacional del Paraguay sea a través de la vía fluvial. El 70%, como bien dije, se mueve a través de estas vías con costos muy competitivos. Esto posiciona a Paraguay como el país con la tercera flota de barcazas más grande del mundo. Tiene 40 puertos privados operando en la hidrovía en la actualidad. Por otro lado, también Paraguay tiene una estabilidad macroeconómica. A través de los años ha mantenido esta estabilidad. Crece en un promedio de 4% al año, baja inflación y también buenas calificaciones internacionales. De hecho, que en el 2004 por primera vez Paraguay obtuvo grado de inversión, lo cual se traduce en un entorno confiable para los negocios con reglas claras y también trámites más ágiles. Por otro lado, el esquema tributario es bien sencillo y más competitivo. Los principales impuestos, que son el IVA, la renta empresarial y personal, tienen una tasa plana del 10%. Los impuestos a las utilidades son del 15%. Por lo mismo, esto se traduce en un 35% aproximadamente, mientras que bien sabemos que en economías vecinas puede superar holgadamente el 60% y algunos 70%. También hay mucha certidumbre fiscal. Sabemos que esto es muy importante para el inversor, tener previsibilidad y certidumbre. Desde la reforma fiscal del año 2023, estas tasas de renta a las utilidades y dividendos pueden mantenerse fijas hasta 10, 20 o más años dependiendo de la inversión que se realice. Incluso podría ser cero en determinados casos cumpliendo ciertas condiciones, especialmente grandes inversiones. Respecto a la energía, Paraguay es líder mundial en generación de energía 100% renovable y de bajo costo, gracias a las dos grandes hidroeléctricas, la Itaipú y Yacyretá. Gracias a esto se ofrecen tarifas muy competitivas para la industria, con un suministro estable de calidad apoyado en infraestructura moderna. Es Paraguay actualmente el primer exportador neto de energía limpia a nivel global, lo que permite ofrecer a la industria una tarifa comercial de alrededor de 3 a 4 centavos kilovatios hora. Bueno, ahora voy a hablar brevemente sobre algunos incentivos concretos para las inversiones extranjeras. Primeramente, el régimen de la maquila. La maquila es uno de los mayores atractivos para la inversión porque permite importar sin impuestos insumos, maquinarias, repuestos. También permite producir con energía hidroeléctrica competitiva, mano de obra local, y exportar pagando solo un 1% sobre el valor agregado. En el 2023, este régimen rompió récords, especialmente en confecciones, autopartes y servicios. Luego tenemos la ley 6090, cuando la intención del inversor sea instalar un proyecto
de alta inversión, ya sea agroindustrial, de infraestructura o industrial. Otro régimen muy conveniente es este, el de la ley 6090, que exonera el arancel, los aranceles aduaneros y el IVA a la importación de bienes de capital, materias primas y repuestos durante la fase de construcción y puesta en marcha de la industria. Si la inversión supera los 13 millones de dólares, el proyecto recibe por un decenio exención del impuesto a los dividendos y a las remesas de utilidades o intereses al exterior. Para montos que superen esa cifra, la invariabilidad fiscal se puede extender hasta 15 o 20 años inclusive. Gracias a este régimen se han instalado en varias industrias como de cemento, industrias forestales, fábricas de insumos químicos, aumentando con esto la complejidad de la oferta exportable del país. Por otro lado, también contamos con zonas francas para operaciones logísticas o de ensamblaje, por ejemplo. Se puede también importar sin aranceles y reexportar con un impuesto muy bajo que es del 0,5%. Muchas empresas utilizan este régimen para acceder a mercados como el brasileño, por ejemplo, con eficiencia y ahorro. Las oportunidades de negocio, los sectores estratégicos, actualmente el gobierno ha identificado áreas de alto potencial donde ofrece acompañamiento productivo a través de instituciones, impulsando sectores con alto potencial como la manufactura liviana, el forestal, el hidrógeno, la agroindustria principalmente y logística regional. Estas son áreas donde Paraguay tiene ventajas naturales y políticas de apoyo para este tipo de inversiones. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido mi exposición y esperamos las preguntas si alguno quisiera profundizar algún tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Saludamos hoy a Fabiola. Fabiola, buen día. Es nuestra gerente general, quien también nos va a conversar acerca de cómo hacer negocios en Paraguay. Al finalizar, recuerden que pueden usar la casilla de Q&A para hacer sus preguntas si lo desean. Sí, buenos días a todos nuevamente. Ya bien, como ya me presentaron, soy Fiorella Bordón, gerente general de Mon Group en Paraguay. Vamos a estar hablando sobre la manera de constituirse aquí en Paraguay, los tipos de sociedades, la parte tributaria y la parte laboral. Bien. En Paraguay tenemos nuestra legislación que es la Constitución Nacional. En estos artículos habla específicamente sobre la manera, sobre la actividad lícita de poder operar, inscribirse bajo un régimen que sería las sociedades, o también como una persona unipersonal. En persona unipersonal también tenemos creada últimamente como las empresas por acciones simplificadas, que son las EAS, que en mi siguiente presentación le estaré mencionando. Bien, los tipos de sociedades más, las tradicionales que tenemos son las sociedades anónimas, que son llamadas también por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, las empresas individual de responsabilidad limitada, que es para una sola persona, y la empresa unipersonal, que son últimamente las EAS, que esto se ha creado para facilitar al emprendedor, al inversionista en sí. Fabiola, ¿nos puedes compartir la presentación para poder ir mirando lo que nos estás conversando? Ah, perdón. ¿Lo están viendo? Sí, solamente es colocarle a modo presentación. Excelente, gracias. Ya, perfecto. Bueno, bien, estábamos aquí sobre el tema, los tipos de sociedades que tenemos en Paraguay, que eran como les comenté, con la SA, las SRL, las unipersonales y las más tradicionales, las que conocemos son las SA, que son por acciones también,
y las de responsabilidad limitada. Son las más, son las tradicionales. Bien, como le había comentado, también tenemos las EAS, que esto se ha implementado posterior a la pandemia para que esto sea más dinámico y menos burocrático la manera de constituir una sociedad. Bien, las sociedades en generales tenemos la SA y la SRL como puedan integrar la cantidad de accionistas que puedan integrar en una SA. Tenemos que puede detentar el 100%, pueden ser en accionistas, tanto nacional como extranjeros. No así un representante legal o director tiene que ser una persona de nacionalidad paraguaya o un extranjero con su residencia en el país. La administración de las sociedades en una SRL está a cargo de gerentes y en una SA están a cargo de directores, que puede ser a partir de 1, 2, 3 directores o más. Con respecto al capital social, en en nuestra legislación no existe un capital mínimo para constituir una sociedad. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto constitutivo. Los aportes pueden ser puede ser en efectivo o también puede ser en especie. Ahora, para la SRL, cuando el aporte es en dinero, deben integrar en un 50% en el acto constitutivo y el 50% lo debe acreditar en el Banco Nacional de Fomento. Una vez que esté toda inscrita la sociedad, eso puede retirar su aporte del 50% para poder iniciar sus actividades comerciales. Bien, en la inscripción de una sociedad bajo este régimen que sería la sociedad anónimas, tenemos aproximadamente un plazo de 45 días. Otras formalidades que tenemos en una SA tiene más formalidades que una SRL. Ellos deben, los accionistas, los dueños deben normalmente deben convocar sus asambleas ordinarias anuales, esto de carácter obligatorio, según Constitución, según nuestro Código Civil, es de carácter obligatorio que deben presentar su asamblea de manera anual en el cuarto mes del año. Es decir, en abril de cada año tenemos el vencimiento de las asambleas anuales, la presentación de balance, tenemos el nombramiento del directorio, se debe contar con un síndico para para la SA. Y los directores, quienes van a ser el representante legal y el director. Esto es de carácter obligatorio ya que los bancos exigen las actas de asamblea para poder corroborar quiénes son los firmantes de la sociedad, quién tiene el uso de firma de la sociedad. Bueno, otro de los puntos también importantes que tiene en la sociedad anónima es que deben inscribir la sociedad en el Ministerio de Hacienda, que es dependiente en este departamento, fiscalización de sociedades, deben inscribir su sociedad. Esto, en caso que no lo hagan, está con un incumplimiento, puede estar sujeto a multas y demás, y no podría operar de manera correcta. Con respecto a los síndicos, le había mencionado que en las SA es obligatorio nombrar a un síndico, que en el síndico sería una persona quien se encargaría de controlar, de vigilar que la sociedad esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. El síndico es parte del miembro de directorio. Debe informar debe presentar su informe en forma anual
cuando se convoque la convocatoria de asamblea anual, que sería en el cuarto mes del año, que sería la fecha de vencimiento. Los síndicos también deben ser paraguayos o un extranjero con cédula paraguaya. Ya le había comentado que para ser director o representante legal de las sociedades debe ser un paraguayo o un extranjero con su cédula paraguaya. Es decir, un extranjero debe obtener su residencia en el país. Bueno, ¿quiénes podrán ser síndicos? Es decir, quienes no podrán ser síndicos, no podrán ser los directores, ni gerentes, ni empleados. Tiene que ser una persona tercera a la sociedad. De los libros contables y societarios exigidos, tenemos que son los libros contables, el libro diario, el libro mayor y alimentario, son estos libros exigidos por ley que deben estar rubricados. Y también los libros societarios, que son los registros de acciones, el de directorio, de registro de accionista y la asistencia a las asambleas. En caso que tengamos un accionista extranjero, para las asambleas se debe asistir en esta reunión. Es decir, entonces, cuando el accionista extranjero no puede participar en la asamblea, lo hace mediante una carta poder en representación a una persona tercera de la sociedad. En caso que quieran constituir como una SRL, estos tipos de operaciones no podrán regirse bajo esa formalidad, que son las operaciones bancarias, la de seguro, la de ahorro y entre otras exigencias que nos determinan nuestro Código Civil paraguayo. De la responsabilidad de los socios accionistas, tenemos que la responsabilidad de los accionistas de una CA o de una SRL está limitada al monto de participación de su participación en el capital social. Es decir, hasta el monto del aporte de mi capital, hasta ese monto soy responsable. Por lo demás, no puedo responder por la forma en que pueda operar en la sociedad. Los elementos comunes que pueden tener una SA, una SRL, que el precio de constitución no varía en base al monto de capital. Es decir, esto lo hacen aquí un notario público. Un notario público tiene su escala, su base conforme al capital social que van a determinar los accionistas. Nosotros sugerimos, depende mucho de la actividad que quiera desarrollar en el país. Sugerimos un capital, podría ser un capital mínimo de $10.000, que eso puede introducir como un capital en guaraníes de 70 millones. Por la responsabilidad en el mal desempeño de sus funciones, ya sean de los directores o de los gerentes, quienes son los administradores de una sociedad, en ambos casos responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas o socios, y los terceros por el mal desempeño del mandato, así como también la violación de la ley y demás. Es decir, como les comenté, los accionistas solamente responden por el mal desempeño de los directores de funciones, tienen ellos solamente hasta el aporte de su capital. Es decir, si yo accionista aporto el 50%, yo tengo un capital de $2.000, entonces hasta ese monto es mi responsabilidad, hasta ese monto yo puedo responder ante la sociedad, ante el mal desempeño de cualquiera de las funciones que haya ocurrido dentro del funcionamiento. Otra de las diferencias que también les puedo comentar brevemente sobre la SA y la SRL, en que en la SA existen y están dirigidos por directores, como ya le había comentado,
y en las SRL están dirigidas por gerentes, quienes son los administradores. Y el límite de socios que puede tener una SRL está hasta 25 socios. Y sin embargo, para la SA no tiene límite. Bueno, de esto ya habíamos hablado sobre las convocatorias de las asambleas que deben hacerlo de manera anual y su vencimiento en el cuarto mes del año. Bien. El, la otra forma de constituir una sociedad en Paraguay también es esta, la empresa por acciones simplificada, la EAS, que esta es muy reciente y es bastante dinámica la gestión. Debido a que esta manera de constituir es de manera electrónica, es decir, todos los trámites lo hacen a través de un usuario que debe ser el representante legal, se tiene que inscribir, debe contar con su identidad electrónica y mediante esa identidad electrónica que crea el director o representante legal de esta sociedad es quien debe inscribir. No interviene un escribano, un notario público. Lo debe hacer la persona que se inscriba con la identidad electrónica, que puede ser un representante legal paraguayo o un extranjero con su cédula paraguaya. Bueno, brevemente estaremos hablando sobre esto. También habla sobre el capital. No tiene un capital mínimo exigido. Con un capital mínimo puede empezar su inscripción. Eso también es importante también saber que el aporte lo pueden hacer, yo puedo constituir con un capital de 10.000 dólares, el 50% lo debo presentar en el acto constitutivo y puede ser que el otro 50% quiera integrar posterior a 2 años. Eso entonces sería un capital a integrar. Bueno, esto hablamos sobre la EAS, que es un trámite bastante sencillo, rápido, práctico. Y el siguiente punto que estaré hablando es sobre algunas obligaciones laborales para tener en cuenta sobre nuestro código laboral paraguayo. Estamos regidos para los empleados que quieran constituirse, que quieran integrarse en nómina. Tenemos los aportes al seguro social, que es del 9%, es la retención del empleado por su salario, y de la empresa, que sería la patronal, el patrón, el 16,5%. Estos son los aportes al seguro social. Cuando tenemos una persona, mujer, dentro de nuestra compañía, debemos darle también el permiso de maternidad. El permiso de maternidad está legislado por ley, por el Código Laboral Paraguayo. El permiso de maternidad y lactancia aproximadamente es de 4 a 6 meses. Para tenerlo presente también, esto es un derecho por parte de las trabajadoras. ¿Qué es el aporte? El aporte al Seguro Social. Quien recauda, quien se encarga de esto es el Instituto de Previsión Social, su sigla el IPS. Debemos nosotros aportar, debemos nosotros pagarle al IPS los aportes, ya sean de los trabajadores y de la empresa. Constituyéndose así el total del aporte tanto de la empresa y del empleado, el 25,5%. Ese 16,5% que aporta la empresa constituye para la empresa un gasto que va a deducir para el impuesto a la renta anual.
El salario contempla la remuneración base mensual, más también puede ser entre otros beneficios que pueda tener el empleado, que puede ser una comisión, que pueden ser en hora extra. Todo eso todo eso va determinado como un salario y sobre eso se debe aportar al Seguro Social. Bueno, desde el momento de que el empleado ingresa dentro de la compañía, dentro de la empresa, debe estar con su periodo de prueba por 2 meses. Posterior a eso, sí puede seguir dentro de la empresa. En caso de que el empleado no haya cumplido con la exigencia de la empresa, ocurrido su periodo de prueba de 2 meses, la empresa lo puede dar por término su contrato laboral y no así está sujeto a tener que pagar indemnización ni un preaviso, ya que no pasó el periodo de prueba. De las vacaciones para los empleados con una antigüedad son de 12 días para los empleados que tengan una antigüedad de 0 a 5 años, de 6 a 10 años son de 18 días. Cuando ya tiene una estabilidad laboral dentro de la empresa, 10 años son 30 días hábiles de vacaciones. Para los empleados que están en nóminas deben cumplir sus cargas horarias, son de 48 horas semanal, podría ser 8 horas diarias, más los sábados, si trabaja también, otra ahí complementa en su horario semanal de 48 horas. Y también tenemos que pagarle a nuestro empleado un aguinaldo. Esto se paga en el mes de diciembre, en el último mes del año, que sería la 12ava del salario. Es decir, si mi empleado ingresa, por decirlo, empieza tener un contrato a partir de octubre, entonces yo cuento los salarios que él haya percibido octubre, noviembre, diciembre, y sobre ese salario yo le debo pagar igual a mi empleado un aguinaldo desde su momento de inicio de su contrato. Un dato también a tener presente es cuando le tenemos a un empleado bajo nómina, el preaviso conforme a su antigüedad, tenemos una escala. Esto debemos tener presente porque esto puede también traernos ciertos problemas legales en caso si no le liquidamos bien a un empleado, ya que el Ministerio del Trabajo no puede objetar ciertos incumplimientos. De los impuestos que tenemos aquí en Paraguay, tenemos el IRE, que es el impuesto a la renta empresarial. Este es el impuesto con una tasa del 10%. Tenemos el impuesto a los dividendos y utilidades, que conforme a la utilidad que haya tenido la empresa a su cierre de balance de ejercicio fiscal, para los accionistas nacionales es del 8% y para los accionistas extranjeros es del 15%. Pero si yo soy extranjera con cédula paraguaya, yo puedo tributar por el 8% como un paraguayo más, ya que estoy introduciendo estoy siendo contribuyente dentro del Paraguay, entonces puedo aportarlo por esa tasa. También tenemos el impuesto a los no residentes, este también es del 15%. Esto es en forma cuando yo contrato a una persona de afuera, a una persona del exterior, empresa paraguaya, debo retener este impuesto a mi proveedor del exterior y debo introducir el aporte al fisco. Y el impuesto al valor agregado, que es el IVA, este impuesto es del 10%. En general, tanto para las empresas y como para las personas naturales físicas. Impuesto selectivo al consumo también es otro de los impuestos. Este impuesto va para el tabaco, va para las bebidas, bien como es el impuesto selectivo al consumo, también es del 10%.
Bueno, tenemos que saber que las personas, las empresas y las personas naturales y físicas tributan este impuesto. El IRE en general tributan el IDU también, pero a la vez tenemos una clasificación conforme al ingreso anual. También se puede inscribir una empresa bajo este régimen, el IRE simple, que solamente va a pagar un impuesto y va a pagar el IVA. Pero estos son para pequeñas empresas, no es para una empresa de gran envergadura. Y tenemos para las personas físicas, las personas naturales, para un profesional, puede ser para un director, para un representante legal, tributan estos impuestos, que es el impuesto a la, impuesto, el impuesto a la renta personal, que es el IRP, el IVA, que es el mensual. Y también el IDU, ya que si soy accionista debo tributar, debo pagar el impuesto a los dividendos y utilidades. Bien, todo lo que ya en el funcionamiento de cada empresa podrá devengar su gasto, todo lo que se ha incurrido dentro de ese ejercicio para poder descontar de su ganancia y poder pagar el impuesto anual, el impuesto a la renta anual. De las presentaciones que tenemos que presentar al fisco, esto de manera obligatoria, su vencimiento va entre el mes de abril o mayo y debemos presentar estos impuestos, debemos presentar estos estados financieros, debemos tener presente que debe de estar el balance general, el estado de resultado, el flujo de efectivo, estado de variación de patrimonio neto y la nota de los estados contables. Estos son los estados financieros obligatorios que se debe presentar al fisco de manera anual conforme a un calendario de vencimiento que le paso a demostrar a continuación. Bien, el impuesto, el impuesto del IVA, que es el mensual, lo debe presentar conforme al calendario que tenemos, que es la terminación de su RUC, Registro Único del Contribuyente, es mi cédula tributaria. Es decir, si mi cédula tributaria tiene una terminación de 0, mi vencimiento es el 7 de cada mes. El 7 de cada mes yo debo presentar mi obligación, que es el IVA, el mensual. Ahora, cuando llegue a ser mi vencimiento del impuesto a la renta, ese sí debo pagar el 7 de abril del siguiente año, cuando termine mi ejercicio fiscal. Y así sucesivamente hasta llegar al número 9, el último vencimiento es con terminación 9 y termina el día 25 de cada mes. Bueno, acá un poquito de lo que es la política monetaria y cambiaria aquí en Paraguay. Tenemos nosotros una inflación baja y estable que es bastante atractivo para los inversionistas, que esto le vamos a dejar en nuestra presentación. Bien, tenemos nuestras oficinas, nosotros como Mon Group tenemos oficinas en Argentina, tenemos en Bolivia, tenemos en Brasil, Canadá, Chile, en Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y en Estados Unidos. Bueno, esto ha sido mi presentación. Si tienen alguna consulta, ahora entonces vamos a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Fabiola. Sí, vamos a revisar qué preguntas tenemos acerca de las dudas que surgieron. Algunas ya han sido resueltas directamente a cada uno de los que consultaron. Así que si gustan, posterior a esta presentación, nosotros, como les indiqué al inicio, enviaremos un correo de seguimiento donde le podemos compartir la presentación nuevamente y también hacer alguna consulta en cualquier tema
relacionado con Paraguay. No duden en escribirnos por Marta, participar el día de hoy. ¿Sí, Marco? disculpa, creo que hay una pregunta que realizó Javiera García, Gracia, sí, que falta responder. No sé si pudieran darme unos segunditos para responder a la pregunta. Sí, no hay problema. Sí, bueno, con relación a la pregunta, si es que en los últimos años, bueno, desde que asumió el presidente Santiago Peña, si es que ya ha habido cambios significativos en el marco regulatorio de incentivos a las inversiones. Em, como cambios significativos, no, porque se mantienen los incentivos bajo los regímenes que presentó Claudia, como la ley 6090, como la ley de la maquila, de zonas francas. Lo que sí se estuvo impulsando son marcos regulatorios complementarios para que se pueda fomentar la transparencia, la prevención de la corrupción, la integridad, para que los trámites sean más ágiles. Entonces, todo esto va en conjunto para que, bueno, que sea mucho más atractivo, para que los inversores puedan ir, que sea más transparente, que sea más fácil de abrir su empresa, y todo lo demás. Entonces, eso es lo que bueno, ahora ya van a ser 2 años desde el inicio de gobierno del presidente Santiago Peña, es lo que se estuvo impulsando. No sé si eso responde a la pregunta. Muchas gracias, Marco. Hay una pregunta que no sé si también nos puedes ayudar junto con Claudia. La formula John Sanabria y dice, buenos días, ¿cuáles son las principales actividades industriales del Paraguay? Hola, las principales actividades que están ahora que se realizan o en las que hay oportunidades de inversión. La agroindustria, por ejemplo, la forestal, son actividades, nos enfocamos mucho especialmente en agroindustria por las ventajas que tiene Paraguay en cuanto a recursos naturales, pero que también deseamos que tenga un valor agregado. Pero también hay mucho campo en los servicios. No sé si Marcos quisieras complementar algo en esa parte. Sí, siguiendo en la misma línea, la mayor actividad industrial que tenemos en Paraguay es relacionada a la producción de alimentos, ¿verdad? Siempre o sea, uno de los discursos del presidente es que nosotros producimos no solamente alimentos para la región, sino también para otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, sería principalmente la industria de alimentos. Muchas gracias. Fabiola, no Una sé si nos persona puedes que pide ayudar. contactar con los miembros de la embajada, no sé cómo, pero si pudieran compartir nuestros correos, porque acá creo que no se me dé, no puedo, no sé cómo hacerlo a todos los participantes, pero nosotros también tenemos nuestras redes sociales activas, en Mapar Chile, en Instagram, también estamos en Facebook. Y nuestros correos son, mi correo es ctorales@mre.gov.py. Ese es mi correo. No sé si lo pudieran poner en el chat para que las personas que nos quisieran o quisieran más información sobre la exposición que hemos hecho, por favor. Con gusto, Claudia, lo vamos a escribir. También hay otra pregunta de John Sanabria que me la podría responder Fabiola. Si gustas, dice, una empresa bajo la denominación SRL o EAS puede realizar importación y exportación de bienes. Sí, es correcto. Puede, bajo esta formalidad de inscripción de sociedad, sí, sí, tal cual. Puede dedicarse a la importación y a la exportación. También una EAS también está también bajo esta formalidad de poder importar y de poder exportar. John también nos vuelve a consultar, ¿cuál es el porcentaje de impuesto que aplica para servicios de mano de obra, ingeniería para extranjeros que van a Paraguay?
Bueno, los tributos que tenemos aquí en Paraguay, nosotros tenemos ya, ya como habíamos comentado, el impuesto a la renta del 10%. Ahora, si tenemos una persona de afuera, una persona del exterior, que un supervisor o un técnico que quiera venir aquí en Paraguay, que no tenga su cédula paraguaya, va a tener que pagar como el impuesto al INR, que es del 15%, el impuesto a los no residentes. Muchas gracias, Fabiola. Hay una última pregunta de Fiorella Olaya, que nos dice, buenos días, ¿sabes si existe normativa que exijan a las empresas cumplimiento de normativas ambientales? ¿Descargas a cuerpos receptores? Sí, la CEAN es el encargado del medio ambiente. Perfecto. En este momento les estamos dejando el contacto de Claudia Rocío Torales, la primera secretaria de la Embajada de la República del Paraguay, quien ofrece que cualquier duda o consulta que tengan al respecto también de acerca de cómo pueden hacer negocios en Paraguay, no duden en hacerlo. Igual nosotros le vamos a compartir en el seguimiento tanto la presentación de la Embajada como nuestra presentación. Agradecemos a la Embajada, en especial a Claudia Rocío Torales y a Marcos, quien nos acompañó hoy, y los esperamos en una próxima oportunidad en estos eventos que realizamos desde Mon Group. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por Gracias, participar. hasta luego. A las órdenes. Hasta luego.